Se puede observar la pantalla, ¿no? Ya, muy bien. Ya, en esta oportunidad vamos a continuar con la resolución del examen de ascenso 2019, ¿no? Nos habíamos quedado anteriormente en la pregunta número 14. ¿Ya? Entonces vamos a continuar desde esa pregunta, ¿no? Nosotros ya sabemos cuáles son los puntos que se van a tocar en este próximo evaluación, ¿no? Antes de eso vamos a ver los acuerdos de convivencia para tenerlos bien claros. Dice, al ingresar a apagar los micrófonos, ¿no? Apagar la cámara para una mejor resolución, ingresar solo por computadoras o celular, se pueden hacer preguntas por el chat. Las preguntas deben estar referidas al tema expuesto, obviamente, ¿no? Y respetar las opiniones e ideas de los demás. Bueno, acá vemos entonces los temas que se van a tratar. Esto lo saqué de la página del Minedo, ¿no? Es el temario, ¿no? Principio de la educación peruana, constructivismo y socioconstructivismo, enfoque por competencias en el currículo nacional, enfoques transversales en el currículo nacional, aprendizajes significativos, activación y recojo de saberes previos, conflicto o disonancia cognitiva, demanda cognitiva, evaluación y retroalimentación, ¿no? Gestión de los aprendizajes, aprendizaje autónomo, toma de decisiones y metacognición. Procesos auxiliares del aprendizaje, atención, motivación, recuperación y transferencia. Características y desarrollos del estudiante y su relación con el aprendizaje, desarrollo cognitivo, moral, socioemocional y de la identidad, ¿no? Trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, portafolio docente, uso de las TIC para el aprendizaje, convivencia democrática y clima de aula, ¿no? Estos son los 24 aproximadamente temas que se van a tratar. Bueno. Entonces acá tenemos la pregunta número 14, ¿no? Dice, un docente planteó el siguiente problema a los estudiantes. A partir de la expresión, observamos acá una serie, ¿no? Una progresión geométrica, ¿no? Una serie geométrica. Ya, efectúa la siguiente, me dicen, encuentra S1, S2, S3, S4 y S5, y escribe cada valor como fracción. A partir de estos valores plantea la fórmula del término general, me están indicando, ¿no? Luego, un estudiante mostró al docente la siguiente respuesta. ¿Ya? Los valores de S1 es un medio, ¿no? Obviamente podemos observar que es un medio, ¿no? Para S1, observamos que es un medio. Para S2, ¿no? S2, tenemos S2 va a ser igual a un medio más un cuarto, los cuales nos va a dar, en este caso, 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. 3 cuartos nos va a dar. Así sucesivamente, ¿no? Ya. Bueno, entonces acá están presentados los valores, ¿no? El estudiante ha mostrado los resultados, ¿no? Obviamente lo ha hecho, si nosotros nos damos cuenta, lo ha hecho mediante una simple suma, así como yo estoy haciendo, ¿no? 1, para ese 1 es un medio, para ese 2 es un medio más un cuarto, para ese 3 va a ser un medio más un cuarto más un octavo, ¿no? Que le va a salir 7 octavos. Entonces, pero eso no es la actividad principal, ¿no? La actividad principal dice, formula el término general, como me está indicando acá. Acá me está indicando, plantea la fórmula del término general, ¿no? Y el estudiante presenta la siguiente fórmula, que S sub n, el valor de S sub n, el valor de la serie para un n término, va a ser igual a n menos 1 sobre n. Que obviamente podemos observar que está incorrecto, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué estaría incorrecto en esta suma? ¿Ya? Porque el estudiante solamente está tomando en cuenta su
valor del resultado, ¿no? Por ejemplo, él observa que en el primero le da 1/2, ¿no? En el segundo le da 3/4, ¿no? En el tercero le da 7/8, en el cuarto 15/16, ¿no? Entonces, el estudiante lo que tiene que acá saber es qué cosa es n, ¿no? ¿Qué vendría a ser n en esta sucesión, ¿no? Porque obviamente no lo está analizando correctamente, no toma en cuenta esto de acá, ¿no? Vamos a ver, dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para retroalimentar, ¿no?, al estudiante de modo que reflexione su error al proponer la fórmula del término general, ¿no? Lo primero es pedirle que explique el significado de n en la fórmula, ¿no?, del término general que ha indicado. Luego, preguntarle por la regla de formación que presenta los denominadores y cómo representaría el denominador del enésimo término. Finalmente, solicitarle que halle la relación entre ese denominador y su respectivo numerador. Esto es la A, ¿no? La B, ¿qué me dice? Pedirle que obtenga el sexto y séptimo término, ¿no?, de la sucesión. Luego, indicarle que registre el incremento entre los correspondientes numeradores y denominadores de 2 términos consecutivos de la sucesión, ¿no? Finalmente, después de analizar los incrementos, solicitarle que determine la fórmula del término general, ¿ya? Y por último, dice, pedirle que identifique la relación entre el numerador y el denominador en cada término de la sucesión. Luego explicarle la regla de correspondencia que establece la fórmula del término general. Finalmente, solicitarle que realice la comprobación de la fórmula con cada término hallado. Bueno, vamos a ver la B, ¿no? Entonces vemos que en la B el docente le está pidiendo que haga una actividad, ¿ya? La primera actividad es que haya el sexto y séptimo término, ¿ya? El estudiante puede hallarlo, ¿no? Pero no hay una relación entre esta primera actividad que le está pidiendo el docente con la última, que es que determina la fórmula general. No sería pertinente pedirle o retroalimentar al estudiante mediante esta forma, ¿ya? Porque no hay una correlación entre la primera actividad que le pide el docente con la segunda, ¿no? La C, en la C, dice, pedirle que identifique la relación entre el numerador y el denominador en cada término de la sucesión. Luego explicarle la regla de correspondencia que establece la fórmula del término general. Y finalmente solicitarle que realice la comprobación de la fórmula con cada término. Aquí el docente está explicando, o sea, le está dando la fórmula, ¿ya?, al estudiante, ¿ya? Entonces, esto no sería una retroalimentación pertinente porque sería una retroalimentación, si habíamos visto la clase anterior, era una retroalimentación descriptiva nada más. El docente le daba la fórmula, ¿ya? En cambio, en esta de acá sí podemos observar que el docente establece actividades que son beneficiosas para la construcción de su propio conocimiento, ¿no?, del estudiante. Obviamente podemos observar que la respuesta sería la A, ¿no? Vamos a verlo acá, ¿no? Aquí. Tenemos que acordarnos qué es retroalimentar. Dice, el docente para retroalimentar tiene que aplicar la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no?, el cual nos dice que la nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la mente del estudiante, ¿no? Para eso, lo que nosotros tenemos que entender es que el estudiante ya conoce anterior a esto de aquí, lo que es las potencias de 2, ¿no? Eso sería un conocimiento preexistente. Y en base a esto, el docente puede hacer una extensión del conocimiento anterior, ¿no?, su conocimiento exterior, a este nuevo conocimiento, ¿no? Hay una conexión. ¿Ya? Aquí, el docente al pedirle que explique el significado de n, lo puede relacionar con lo que estaba viendo anteriormente, con las potencias de 2. Entonces estaría correcto, porque esta actividad de acá relaciona con otra actividad anterior, que es utilizar las potencias de 2, ¿no? Luego, una vez comprendido este concepto, el docente le puede preguntar por la regla de formación de la sucesión. Y por último, le puede pedir que relacione el denominador con su respectivo numerador, ¿no?
Bueno, en la B no hay una relación correcta entre la primera actividad que le pide hallar el sexto término y el séptimo término y relacionar estas dos actividades con la actividad que sería hallar el término general, ¿no? Y la C, como lo estaba indicando, no es pertinente porque el estudiante no tiene una noción clara de lo que significa N, ¿no? Entonces no se le puede pedir que relacione el denominador con el numerador. Además, es el docente que explica la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, al explicar la regla de correspondencia, no está construyendo el estudiante el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta en este caso, en la pregunta número 14, sería la A. Bueno, en esta de aquí, en la pregunta número 15, dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes de segundo grado comprendan la noción de proporcionalidad inversa. Para ello les presenta una situación ideal referida al desplazamiento de un ciclista, que con velocidad constante recorre una distancia de 200 kilómetros para ir de la ciudad A hacia la ciudad B. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el logro del propósito? La A sería solicitarles que propongan valores referidos a la velocidad constante del ciclista. Y a partir de esto, que determinen el tiempo que emplearía en recorrer los 200 kilómetros. Luego pedirles que registren dichos valores en una tabla y que infieran la característica común que tienen los productos de cada par de valores, ¿no? Luego, solicitarles que hallen la distancia que recorrería el ciclista durante 1,5 horas a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora, así como la distancia que recorrería durante 3 horas a esa misma velocidad. Luego pedirles que registren el tiempo empleado y las distancias solicitadas y que comparen ambos tiempos y ambas distancias, ¿no? Y la C, solicitarle que diseñen un esquema que represente el trayecto de A hacia B y que en él señalen 4 puntos intermedios, de modo que entre cada par de puntos consecutivos haya siempre 40 kilómetros entre sí. Luego pedirles que para cada punto señalado registren las distancias tanto hacia A como hacia B y que explique qué sucede con la suma de ambas distancias. Bueno, vamos a ver de qué nos están hablando aquí, ¿ya? ¿Cuál de estas actividades o acciones pedagógicas es pertinente para el logro del aprendizaje? Bueno, en este caso, nosotros tenemos que basarnos en el constructivismo, ¿no? En la parte que dice que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, ¿no? Sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente, ¿ya? Eso quiere decir que las acciones que va a hacer el estudiante no son cosas aisladas, ¿no? Sino estas acciones están interconectadas, ¿no? Por eso se dice que es dinámico, ¿ya? Cada acción que hace el estudiante se conecta con la anterior, ¿no? Bueno, en la primera podemos observar que el docente, ¿no? Al darle los valores, ¿no? Los valores que dice, les da los valores, está relacionando la velocidad con el tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad y el tiempo, ¿cómo son? ¿Será una relación inversa o directa? ¿Cuál es la relación que hay entre velocidad y tiempo? Nosotros sabemos que la velocidad es inversamente con el tiempo, ¿no? Entre más velocidad, más tiempo, ¿ya? Este podría ser, ¿no? Podría ser correcto esto de acá. Bueno, aunque ya está, ¿no? Aquí, en esta de acá, ¿qué podemos observar? Que aquí, en esta actividad, la velocidad es constante, ¿ya? La velocidad es constante. Lo que no son constantes es el tiempo y la distancia, ¿ya? Pero el tiempo y la distancia, ¿cómo son? ¿Serán inversas o serán directas? Podemos observar que el tiempo y la distancia son
son magnitudes directas, ¿no? Porque entre más tiempo recorra, va a obtener mayor distancia. Entonces, el tiempo y la distancia son actividades, son magnitudes directas. Entonces, no podría el estudiante comprender, porque lo que me están preguntando acá es, en la anterior, me están preguntando sobre la proporcionalidad inversa, ¿no? No me están preguntando sobre la proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces, como me están preguntando por la proporcionalidad inversa, esta actividad de acá no sería una actividad pertinente, ¿ya? No me va a poder permitir comprender lo que es la proporcionalidad inversa, ¿no? Luego aquí, en la actividad C, ¿no? Tampoco habría una relación, o mejor dicho, no sería una actividad pertinente para comprender lo que sería la proporcionalidad inversa, ya que aquí también estamos observando que es una relación entre el segmento y el tiempo, ¿no? O mejor dicho, los kilómetros. Hay una relación también directa acá. Entonces, acá veo que la relación en la B y C están trabajando con directas, ¿no? Directa, directa. En la única que estamos trabajando una relación inversa es en la A, ¿no? Y como me están preguntando sobre la proporcionalidad inversa, sería la respuesta más obvia, la A. Bueno, acá dice, dice, una docente planteó a los estudiantes resolver el siguiente sistema de ecuaciones, ¿ya? Para eso, Miguel, un estudiante, efectuó el siguiente desarrollo, ¿no? El siguiente desarrollo. Utilizó para eso el método de sustitución. Vamos a ver si es correcto el método de sustitución que utilizó Miguel, ¿no? Lo primero que se hace utilizando el método de sustitución es despejar una de las variables en función a otra, ¿no? En este caso observamos que Miguel ha despejado el valor de X en función de Y, ¿no? De acá se puede observar, ¿no? Que el menos X pasa al otro lado a sumar, ¿no? Me queda 3Y, ¿no? Es igual a 7 más X, ¿no? Y de acá el 7 va a pasar al otro lado a restar, ¿no? 3Y menos 7, ¿no? Es igual a X. Entonces podemos observar que aquí Miguel sí realizó correctamente el despeje, ¿no? Y lo reemplaza en la otra ecuación, ¿no? A esta ecuación le llamamos ecuación 1, ¿no? Y esta ecuación la llamamos ecuación 2, ¿no? Lo va a reemplazar en la ecuación 2, obviamente. Al reemplazar en la ecuación 2, me va a quedar así, ¿no? Reemplazo en vez de X, coloco 3Y más menos 7, pues, ¿no? Sería 2 por 3Y menos 7 es igual a menos X, disculpen. Disculpen, más 8, ¿no? Estoy reemplazando en la operación en la ecuación número 2. Es igual a 6Y, ¿no? Bueno, resolviendo, le sale que 0 es igual a 6. Entonces, toda esta operación está correcta. Luego, él da como solución que X es igual a 0 y Y es igual a 6, ¿no? Esa sería la solución que presenta el estudiante, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que me dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para que Miguel reflexione sobre su error? Ya que él ha resuelto correctamente su procedimiento, lo único que ha fallado es en la respuesta.
¿Por qué? Él ha encontrado que 0 es igual a 6 y él ha tomado que X es igual a 6 y Y es igual a 6. Es igual a 6, ¿no? X es igual a 0 y Y es igual a 6, ¿no? Entonces, para que el estudiante pueda reflexionar sobre su error, acá se está tomando 3 preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Dice, preguntarle cuántas variables tiene el sistema. ¿Se aplicaron correctamente las propiedades de la ecuación? Luego indicarle que copie su resolución en la pizarra para que colaborativamente sus compañeros participen en la resolución del sistema, ¿no? Aquí podemos observar en esta primera sentencia, ¿ya? Que en este caso el estudiante no está reflexionando sobre su error, o la actividad que ha propuesto el docente no hace que el estudiante reflexione correctamente, ¿ya? Porque solamente le están preguntando cosas que son obvias, ¿no? ¿Cuántas variables tiene el sistema? Se aplicaron correctamente de las propiedades de la ecuación, cosa que ya se puede observar que es correcto, ¿no? Luego indicarle que copie su resolución en la pizarra para que colaborativamente sus compañeros participen en la resolución del sistema. ¿Ya? Preguntarle en la B, ¿el método de sustitución ha sido bien aplicado? ¿Has verificado las soluciones propuestas? Luego indicarle que si los valores hallados no verifican las igualdades, puede aplicar otro método de resolución al sistema propuesto, ¿no? Acá tampoco está reflexionando el estudiante. Y por último, la 6, preguntarle, ¿has verificado tu solución? ¿Todos los sistemas de ecuaciones tienen una única solución? ¿Puede haber sistemas con infinitas soluciones? ¿Habrán algún sistema que no tenga solución? ¿Cómo lo reconocerías? Bueno, en este caso podemos observar que esta de acá es un sistema de ecuaciones que no tiene soluciones, ¿no? Tiene un nombre este sistema de ecuación, ¿no? Es una ecuación indeterminada, ¿no? ¿Ya? A ver, veamos. Bueno, en la pregunta, en la sentencia, podemos observar que el estudiante no va a reflexionar con las actividades propuestas por el docente, ¿ya? Porque solamente está describiendo en sí el problema, ¿ya? Solamente le está indicando el número de variables y si se aplicaron las propiedades de las ecuaciones. Eso nada más es lo que está haciendo, ¿no? Luego, en el de acá, en la respuesta B, dice preguntarle el método de sustitución. ¿Ha sido bien aplicado? ¿Has verificado las soluciones propuestas? Luego indicarle que si los valores hallados no verifican las igualdades, puede aplicar otro método de solución al sistema propuesto, ¿no? Entonces acá igualito, no llega a nada con el estudiante, ¿no? Porque al aplicar otro método de solución al sistema, el estudiante va a llegar a lo mismo, ¿no? Va a llegar a que 0 es igual a 6. No importa qué método utilice, ¿ya? Siempre va a llegar que X es igual a 0 y Y es igual a 6, ¿no? Al menos que el método sea un método, el método gráfico, ¿no? ¿Qué obtendríamos en el método gráfico? ¿Cómo serían su gráfica, ¿no? Obviamente serían dos rectas paralelas, ¿no? ¿Ya? Dos rectas paralelas sería. Al graficarlo, esto en el plano cartesiano, la ecuación 1, 3y menos x es igual a 7 y 2x más y es igual a 6, le va a obtener al estudiante dos rectas paralelas, ¿no? Ya. Ahí podría el estudiante describir cuál sería la solución en este sistema de ecuación, ¿no? Se puede observar que no van a tener puntos en comunes, ¿no? No van a tener puntos en comunes ni las dos ecuaciones. Y entonces, aquí en la C,
el docente está haciéndole observar cuál ha sido el error al estudiante, ¿no? Has verificado tu solución, ¿no? Todos los sistemas de ecuaciones tienen una única solución. Puede haber sistemas con infinitas soluciones, entonces, habrá algún sistema que no tiene solución, entonces, este ejercicio estaría enmarcado en esta pregunta de aquí. ¿Ya? ¿Habrá algún sistema que no tiene solución? ¿Cómo lo reconocerías? Entonces, lo puedes reconocer mediante el método gráfico, puede ser, ¿no? ¿Ya? O también, ¿no? O también se lo reconocería mediante esta inconsistencia que está acá, ¿no? Que 0 es igual a 6. ¿No? Entonces, acá hay una inconsistencia en la solución, ¿no? Se puede reconocer entonces cuando se presenta una inconsistencia de esta manera. Ya, nosotros podemos observar, ¿cuándo nosotros podemos darnos cuenta que dos sistemas de ecuaciones va a ser un sistema de ecuación inconsistente? Cuando las dos ecuaciones son parecidas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta acá, 3y menos x es igual a 7. Aquí en la otra ecuación, nosotros podemos sacarle mitad a los tres términos. Me va a quedar así, ¿no? X, ¿ya? El x más 4 es igual a 3y, ¿no? 3y. Ordenando, me queda que 3y menos x es igual a 4, ¿no? Ya. Podemos observar que estas dos ecuaciones tienen esta primera parte igual, ¿no? Tienen esta primera parte igual, pero la segunda parte es diferente, 7 y 4. Entonces, de ahí ya podemos nosotros observar que va a ser una inecuación que no tiene solución. Un sistema de ecuaciones que no va a tener soluciones, ¿no? Otra forma también es dividiendo sus coeficientes, ¿no? Si yo divido 3 entre 3, ¿ya? Va a ser igual a menos 1 entre menos 1, va a ser igual a 7 entre 4, ¿no? 7 entre 4. Tiene que ser así. Entonces, dividiendo los coeficientes, ¿ya? Vemos que acá me está dando una incoherencia, una desigualdad, ¿no? Disculpen, algo que no es verdadero, ¿ya? Entonces, si es que yo divido los coeficientes en un sistema de ecuaciones lineales y veo que no cumple en uno, ¿ya? Entonces podemos decir que este sistema de ecuación no tiene solución, ¿no? Esa sería otra forma de que el estudiante pueda reconocer, ¿no? Entonces de acá podemos observar que la respuesta sería la Z, ¿no? Bueno, acá dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes de tercer grado resuelvan problemas que involucran ecuaciones cuadráticas. La actividad entonces acá va a ser que van a trabajar con ecuaciones cuadráticas, ¿no? Para ello les propuso el siguiente problema. Roberto tiene un cartón de forma rectangular, cuyas dimensiones son 30 centímetros y 40 centímetros. Él desea obtener un marco cuya área sea igual a la mitad del área del cartón. Además, la medida del ancho de este marco debe ser constante. ¿Cuál será la medida del ancho del marco? Ya, entonces me están preguntando sobre esto de acá. ¿Cuál será
la medida de este de aquí. La medida de esto de acá. De este marco. Este es el marco que me están pidiendo. O mejor dicho, que le están pidiendo al estudiante, ¿no? El docente. Esto sería entonces mi X, ¿no? X. Además me dicen que es constante, ¿no? Este de aquí y el de acá también va a ser X. Aquí voy a colocar una foto, ¿será? O algún objeto, ¿no? La cual, este objeto de aquí, ¿ya? Va a ser la mitad del área del cartón. Entonces, para eso, el estudiante, dice, aplica o hace estas operaciones, ¿no? Ya, entonces, al restarlo, como todo esto de aquí es 30, ¿no? Todo esto es 30, pero acá le está quitando X, y acá también, obviamente, como es constante, también le va a quitar X. Entonces ya no sería 30 esto de acá, va a ser 30 menos 2X. Menos X acá, 30 menos 2X. Luego acá lo mismo, ¿no? Todo esto de acá es 40. Yo quiero hallar cuánto vale esta partecita de aquí, ¿no? Entonces le voy a restar X acá y X acá. Entonces sería 40 menos 2X. Ahora, me están además diciendo que esta área de acá va a ser la mitad del total, ¿no? ¿Ya? La mitad del total. Me dicen que el área total, ¿cómo lo hallo? 40 por 30, es 1200, ¿no? Entonces, si yo hallo el área de este de acá, va a ser la mitad, tiene que ser la mitad de 1200, 600, ¿no? ¿Cómo se halla el área de este rectángulo? Multiplicando base por altura. 40 menos 2x por 30 menos 2x me va a dar igual a 600. Vamos a ver si está correcto entonces la resolución de esta ecuación, ¿no? Entonces, acá multiplicamos 40 por 30, 1200, 40 por menos 2, menos 80, ¿no? Menos 2 por 30, menos 60, menos 2 por menos 2x, más 4x al cuadrado. Esto de acá es igual a 600, ¿no? Ordenando, esto de aquí, 4x, menos 60, menos 80, menos 140, este de 1200 pasa a restar, me va a dar menos 1200, ¿no? 600 menos 1200 me va a dar 300, ¿no? 600, disculpen, 600. ¿Ya? Sacándole cuarta a ambos miembros de esta igualdad, cuarta de 4 es X, cuarta de 140 es 35, y cuarta de menos 600 es menos 150, ¿no? Este menos 150 va a pasar al otro lado a sumar, me va a quedar así, ¿no? Me queda así, ¿no? ¿Ya? X al cuadrado, ¿ya? Menos 35, X, más 150 es igual a 0, ¿no? Así me queda la ecuación. Entonces esto lo reemplazo en la fórmula general, ¿no? Este es mi B, ¿ya? Este de acá es mi A, que es 1. Y este de acá es mi C. Con todo ese signo, ¿no? Entonces reemplazando me salen dos valores, ¿ya? Porque una ecuación cuadrática sabemos que va a tener como máximo dos valores. Y el estudiante encuentra dos valores, ¿no? Y su respuesta del estudiante es, el ancho puede ser 5 centímetros o 30 centímetros. Esas son sus dos respuestas, porque él ha encontrado dos respuestas. Profesor, una pregunta, discúlpame, ¿es el Dígame. examen de ascenso de 2019? Sí, es el examen de ascenso de 2019. Yo no lo he visto, ¿no? A ver, Maestro, este es el examen de secundaria. Los de primaria siempre piden que se les invite. Es el examen de secundaria. Ah, ya, disculpa, yo soy de primaria, gracias. ya. Bueno, aquí, como nosotros habíamos observado, tenemos dos valores para esta ecuación, ¿no? De segundo grado, ¿no?
30 es una de las raíces y 5 es la otra raíz. Entonces el estudiante dice, el ancho puede ser 5 centímetros o 30 centímetros, ¿no? Eso quiere decir que X puede ser o 30 o puede ser 5, ¿no? Pero acá hay un problema, ¿ya? Hay un problema, hay una inconsistencia ahí. Entonces, se proponen estas dos preguntas. Dice, aplica la fórmula para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática cuando es posible hallarlas mediante la factorización por aspa simple, ¿ya? Incluye en su respuesta una de las raíces de la ecuación cuadrática, la cual carece de sentido en el contexto del problema planteado. Determina las raíces a partir de una ecuación cuadrática sin haberlo transformado previamente a la forma ax al cuadrado más bx más c. Bueno, acá falta la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el error que ha cometido el estudiante, ¿no? ¿Cuál es el error? Esto falta como pregunta, ¿no? ¿Cuál es el error que ha cometido el estudiante? Ya, me dice, aplica la fórmula para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática cuando es posible hallarlas mediante la factorización. Ese es un error que puede haber cometido el estudiante. Aplicar la fórmula. Factorización cuando aplicó la fórmula general, ¿no? Bueno, esto no interesa, ¿no? Es indistinto aplicar la fórmula general, ¿ya? Porque no me están diciendo nada sobre la fórmula sobre el aspa simple o la fórmula general, solamente que halle cuáles son los valores. Entonces, no sería esto de acá, pues, ¿no? Luego, la C, determina las raíces a partir de una ecuación cuadrática sin haberla transformado previamente a la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Ya? Bueno, de acá ya se puede deducir, ¿no? El estudiante ha saltado un paso, ¿no? ¿Cuál es el paso que ha saltado? Es que no lo ha hecho así de esta manera. Podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Ya? Pero no importa si lo ha hecho, pero al final sale el resultado, ¿sí o no? 35. Entonces no es importante que lo haya colocado de esta manera. Pero sí comete un error el estudiante. ¿Cuál es el error? Que si es que nosotros reemplazamos la raíz 1 o la raíz 2 en los lados del rectángulo interior, va a haber valores que carecen de sentido, ¿no? Porque si yo reemplazo acá en este segmento de acá, en este lado, sería 40 menos 2 por 60. 2 por 30. ¿Ya? Reemplazando el valor de X para 30. No hay nada de X. ¿Ya? Acá nosotros observamos que me va a salir un número negativo, me sale menos 20. Y esto de acá no puede ser, porque nosotros sabemos que los lados de cualquier figura siempre son valores positivos. Entonces, este de acá va a carecer de sentido, uno de los valores, cuando X toma 30. Entonces, la respuesta sería, cae de Maduro, que incluye en su respuesta una de las raíces de la ecuación cuadrática, la cual carece de sentido en el contexto del problema planteado, ¿no? Ya, eso sería entonces el error que el estudiante ha cometido, ¿no? Le ha dado, no ha tomado en cuenta que uno de los valores no tendría sentido, ¿no? Esa sería la respuesta, entonces sería la B, ¿no? La B. Bueno, vemos que el procedimiento está correcto, ¿no? Los valores de las raíces son correctas, ¿ya? Pero vemos que, aunque la reducción y el valor de las raíces son correctas, carece de sentido para X igual a 30, ya que al reemplazar en los lados, en uno de los lados, vemos que me está dando un valor negativo para X igual a 30, que nos da un valor negativo. Y obviamente no puede ser que un lado de este rectángulo sea negativo.
Ya. Dice, una docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Dice, en una empresa de juguetes, al realizar una prueba de uno de los modelos de carritos a batería, se observa que el vehículo aumenta su velocidad en 2 metros por segundo en cada 2 metros por segundo en cada segundo, ¿no? En la siguiente tabla se han colocado algunos datos al respecto, ¿ya? Ya vemos que en el 0 le toca 0, su distancia recorrida es 0, ¿no? Cuando el tiempo es 2, su velocidad va a ser 4 metros por segundo y la distancia va a ser 4, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando es 4, su velocidad va a ser 8 y la distancia recorrida va a ser 16, ¿no? Cuando el tiempo es 6, su velocidad es 12, la distancia recorrida es 36, ¿ya? ¿Cuál sería la representación gráfica que relaciona la distancia recorrida y el tiempo? Me están pidiendo. ¿Ya? Me están pidiendo. Ya, ahora, ¿qué tipo de movimiento es este de acá? Este es un movimiento acelerado, ¿no? Nosotros sabemos que el movimiento acelerado, su gráfica es una semiparábola, ¿no? ¿Ya? Es una parábola. En este caso sería una semiparábola, ¿no? Pero al graficar el estudiante, vemos que ha cometido un error, ¿ya? Nosotros sabemos que una parábola es más o menos una curva, ¿no? Él al representar los datos obtenidos en esta tabla, los coloca aquí, ¿no? Vemos que está uniendo cada punto que se les ha dado mediante segmentos, ¿no? Lo cual no estaría algo correcto, ya que tendría que ser una parábola, ¿no? Una parábola. Una parábola. Dice, ahora, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para retroalimentar al estudiante, de modo que reflexione su error en su respuesta? ¿Ya? Entonces, me dicen más pertinente. La A dice, pedirle que vuelva a analizar los valores de dicha tabla y preguntarle lo siguiente, si utilizaran los valores de la velocidad en la gráfica, ¿ya? Si el valor de la distancia recorrida es igual al cuadrado del valor correspondiente al tiempo, ¿qué tipo de función es y cómo debería ser su gráfica? Bueno, en este caso de aquí, nosotros podemos observar que el docente le está preguntando, si utilizaron los valores de la velocidad en la gráfica, no se puede utilizar los valores de la velocidad en la gráfica, porque me están pidiendo acá, la gráfica que relaciona la distancia recorrida y el tiempo. Solamente estos dos tengo que yo relacionar, la distancia recorrida y el tiempo, no la velocidad. Entonces, acá el estudiante no está retroalimentando correctamente. ¿Ya? Luego la B, pedirle que encuentre la regla de correspondencia entre la distancia recorrida y el tiempo. Después solicitarle que represente algebraicamente la función y que las clasifique. Finalmente, indicarle que determine el dominio y el rango y los verifique en la gráfica que realizó inicialmente. Aunque esto de aquí sería algo correcto, ¿no? Podemos observar que el docente, ¿ya?, está solamente retroalimentando de una forma descriptiva, ¿no? Además, está saliendo de contexto, ¿no? Porque aquí me está pidiendo que represente algebraicamente, ¿ya? Cuando acá obviamente nos está pidiendo que solamente que grafique. La C, vamos a ver, preguntarle, ¿es suficiente tomar en cuenta solo los valores del tiempo registrado en la tabla? ¿Qué ocurrirá si se considerasen otros números enteros competidos entre ellos? Por otro lado, si consideras valores más cercanos entre sí para el tiempo, ¿cómo sería la gráfica? ¿Ya? ¿Cómo sería la gráfica? Vamos a ver
aquí, como me están pidiendo la gráfica, sería más pertinente que el estudiante hallase puntos más, o que haya más puntos, ¿no? Por ejemplo, el 1. ¿Dónde caería el punto que corresponde al 1? No va a ser, obviamente, aquí, no va a ser un poquito más abajo. Lo mismo con el 3, por ejemplo. Que el estudiante halle el 3, va a hallar otro punto más o menos que esté por acá, ¿no? Entre el 4 y el 6 puede estar el 5, puede estar acá. En su gráfica ya le saldría más o menos algo así, ¿no? Aunque lo una con puntos, ¿no? O mejor dicho, con rectas, ya más o menos va a tener la forma de una parábola. Si es que hallase más puntos, por ejemplo, entre 0 y 1, está en medio, vamos a ver que ya la gráfica se va a acercar a lo que nosotros queremos, que es una parábola, ¿no? Bueno. Vemos, dice que ubica bien los puntos en el plano. Obviamente vemos que el estudiante aquí ubicó los puntos correctamente en el plano. ¿Ya? Pero al unir los puntos los une mediante segmentos de recta, lo cual no representa relación entre distancia y tiempo. Este sería más o menos una gráfica en la cual podemos representar lo que me están pidiendo más correctamente, o la gráfica más adecuada, que sería una parábola. Entonces, el error del estudiante consiste en que solo tomó los valores representados en la tabla, no tomó más valores, ¿no? Obviamente, si toma más valores, la gráfica va a ser más exacta. Entonces, la respuesta sería la C, ¿no? ¿Ya? Para que pueda graficar correctamente, el estudiante necesita más valores. Bueno. Dice, una docente desarrolla una sesión de aprendizaje cuyo propósito es lograr que los estudiantes representen e interpreten la gráfica de funciones cuadráticas. ¿Ya? La función cuadrática, ya, para ello realiza un seguimiento a la labor de los estudiantes de graficar la función cuadrática x al cuadrado. Luego les pide que la describan. Después monitorea el análisis del desplazamiento de la gráfica de acuerdo con determinados parámetros, para lo cual grafican las funciones g de x, ¿no? X al cuadrado menos 1, y h de x, x más 1 al cuadrado, ¿no? Luego la docente les propone a los estudiantes las siguientes tareas adicionales. ¿Cuál de ellos es de mayor demanda cognitiva? Me están pidiendo. Y acá están las actividades. Identificar el vértice y los puntos de intersección de la gráfica f de x, x al cuadrado menos 2x más 1, con cada uno de los ejes coordenados. Describir cómo debe desplazarse la gráfica de la función, ¿ya? X al cuadrado para que la nueva gráfica del vértice sea 2, menos 5. Luego representarla simbólicamente. Y la C, representar simbólicamente la función cuadrática que se ha desplazado horizontalmente 5 raíz cuadrada de 2 unidades a la derecha respecto a la función de la forma x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como me están pidiendo de mayor demanda cognitiva, podemos observar que la A, ¿no? Solamente está aplicando el estudiante. Aplica, ¿ya? Aplica. Aplica algo que ya debe saber, ¿no? Porque le está pidiendo que ya que identifique solamente el vértice y halle los ejes coordenados, ¿no? Los cortes con cada uno de los ejes coordenados me están pidiendo. Entonces el estudiante solamente está aplicando, ¿no? ¿Ya? Entonces aplicar es una actividad de baja demanda cognitiva, como anteriormente habíamos visto, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál era de alta demanda cognitiva? Sabemos que de baja demanda cognitiva es aplicar, describir, ¿no?
Describir. Estos son de baja demanda cognitiva, ¿no? Aplica, describe. Nombra. De alta demanda cognitiva era analiza, ¿no? Analiza. Analiza. ¿Qué más? Crea, ¿no? Crea. Crea. Ajá. Valora también, ¿no? Valora. Da un valor, ¿no? Ya. Vemos que el A es de baja demanda cognitiva, pues, ¿no? Ya. Porque solamente está aplicando. ¿Ya? Luego, en la A, ¿qué podemos observar? También que es de alta o de baja demanda cognitiva. Tenemos que observar, dice, describe cómo debe desplazarse la gráfica de la función f de x, x al cuadrado, para que en la nueva gráfica el vértice sea 2, menos 5. Luego lo representa simbólicamente. ¿Ya? Y por último, dice, representa simbólicamente la función cuadrática que se ha desplazado horizontalmente 5 raíz cuadrada de 2 unidades hacia la derecha respecto a la función de la forma x, f de x es igual a x al cuadrado, ¿no? Acá también vemos que el estudiante está aplicando nada más. Entonces la respuesta sería la B, pues, ¿no? La B. Vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a ver acá. Ya, en este de acá el estudiante está identificando nada más, entonces no es es una actividad de baja demanda cognitiva, ¿no? Acá el estudiante está describiendo, ¿no? Cuál es su desplazamiento, ¿ya? Está describiendo y aparte está representando simbólicamente, ¿no? En el de acá representa simbólicamente la función cuadrática que se ha desplazado horizontalmente 5 raíz cuadrada de 2, ¿no? Unidades hacia la derecha respecto al de la función de la forma f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces acá solamente está representando simbólicamente. En cambio acá está describiendo y a la par está representando simbólicamente, ¿no? Entonces vemos que la actividad que contiene mayor demanda cognitiva sería la B. Luego, en esta actividad, una docente preguntó a los estudiantes cómo obtener las raíces de una ecuación cuadrática. Uno de los estudiantes respondió, hay varias formas. Una de ellas consiste en representar gráficamente la función cuadrática asociada a la ecuación. Y para obtener las raíces siempre hay que apelar a los puntos de intersección de la gráfica de la parábola y el eje X, ¿no? Dado que las abscisas de esos puntos corresponderían a las raíces de la ecuación cuadrática. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve la generación de conflicto cognitivo en este estudiante, ¿no? ¿Qué vendría a ser el conflicto cognitivo? Como nosotros ya habíamos visto anteriormente, el conflicto cognitivo viene a ser una idea que va a mover los cimientos o el conocimiento del estudiante, algo que no está en su conocimiento preexistente. ¿Ya? Entonces, observamos que en la B y en la C, ¿ya? El estudiante puede hallar los valores de la gráfica, ¿no? Los valores de los puntos de intersección con la gráfica. En la C también, el problema sería en la A, ¿no? ¿Ya? En la A, se podrá, esta función A tendrá raíces, ¿no? Tendrá raíces que se puedan intersectar con la recta, con el eje X, ¿no? A ver, vamos a ver.
si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, esta gráfica de la función f de x, x al cuadrado más 2, ¿cómo sería? Si nosotros nos abocamos solamente en... Si nosotros solamente nos abocamos en esta parte de aquí, ¿no? ¿Ya? En esta parte de aquí, x al cuadrado sería algo así nada más, ¿no? Pasaría por el eje de coordenadas, el punto 0,0, ¿no? Ahora, sumándole más 2, esta gráfica, ¿qué va a ocurrir con esta gráfica? Se va a desplazar verticalmente, ¿ya? Se va a desplazar verticalmente hacia arriba. 2 unidades, ¿no? 2 unidades. Y la pregunta es, ¿se podrá obtener las raíces de esta ecuación cuadrática, ¿no? Obviamente no, porque el estudiante me dice que para obtener las raíces siempre hay que apelar a los puntos de intersección de la gráfica de la parábola. En el eje X, ¿no? Observamos que esta parábola no se corta con el eje X. Entonces, este de acá sería entonces una pregunta que no estaría en el conocimiento previo del estudiante. Entonces, este sería un buen generador de conflicto cognitivo, esta pregunta de acá. Vamos a ver la B, ¿no? Ya, la B. En la B vamos a graficar, ¿no? Mi gráfica también, ¿no? Obviamente. Vemos que el x al cuadrado es una parábola que es para arriba. Con este signo negativo, mi parábola se va a abrir para abajo, algo así. ¿Ya? Más 4, ya, más 4, mi parábola se va a desplazar 4 unidades hacia arriba, ¿no? 4, y entonces va a ser así. ¿Ya? Y veo que hay puntos de cortes con el eje X, ¿no? Esta pregunta no sería, no podría promover un conflicto cognitivo, ¿ya? Porque ya es algo conocido por el estudiante, ¿ya? Entonces, no, este acá no sería algo que sea correcto para poder tenerlo en cuenta como, para que genere el conflicto cognitivo, ¿no? Y vamos a ver la C. ¿Cómo sería la gráfica de la C? ¿Cómo sería la gráfica de la C? Ya, esta ecuación, ya, esta ecuación cuadrática lo puedo representar, o esta función cuadrática lo puedo representar de la siguiente manera, ¿no? X, ya, más 3, ¿no? X más 3 por X más 4, ¿no? X más 1, disculpen. ¿Ya? X. Ajá. Ya. Voy a graficarlo, ya voy a graficarlo. Para hallar sus puntos de cortes, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos de cortes en esta gráfica? Sería para menos 3, ¿no? Para menos 3. Y menos 1, ¿no? Bueno, su gráfica sería así, ¿no? Ya, su gráfica sería así. Ya, el vértice es un punto que se puede hallar de la forma menos b sobre 2a, ¿no? Menos b sobre 2a. En este caso sería 4 arriba menos 4. Parábola hacia arriba. Hacia arriba, no, me estoy equivocando. Ajá, sí, me he equivocado. Acá. Sería menos b sobre 2a, sería así, de esta forma. De esta forma sería entonces la parábola de esta acá. Sería entonces, sería 2, ¿no? 2, ¿no? Sería, a ver, 4 sobre 2 y 2. No, menos 2, ¿no? Entonces sería, su vértice sería menos 2. ¿Ya? En menos 2, ¿no? Acá menos 2. Bueno, aunque también puedo observar que como es una
Es una gráfica... Y como es una gráfica, es una parábola, es simétrico, ¿no? Respecto a una recta vertical, ¿no? Entonces, obviamente, si para acá es -3 y acá -1, acá es -2. Ya, el vértice lo puedo hallar, ¿no? Luego, aquí este tampoco no sería un generador de conflicto cognitivo, porque ya está en su conocimiento del estudiante, ¿no? Porque veo que sí cumple con lo que está afirmando el estudiante, ¿no? Para hallar las raíces de la ecuación solamente bastaría con graficarlo y hallar los puntos de cortes con el eje X, ¿no? Entonces, esto tampoco sería un buen generador de conflicto cognitivo. El de aquí sí, ¿no? El de aquí sí, porque en este de acá, si nosotros damos cuenta, no tiene un corte con el eje X, ¿no? ¿Ya? Entonces, cae de maduro que la respuesta sería la A, ¿no? Bueno, aquí es el mismo ejercicio, la misma pregunta, ¿no? Lo único que estamos acá es representar cómo se halla los puntos de cortes con el eje X, ¿no? Que vendría a ser las raíces de la ecuación, ¿ya? Bueno, acá, ¿cómo explicarías la obtención de las raíces de la ecuación cuadrática asociada a la función x al cuadrado más 2? Como nosotros podemos observar aquí en mi gráfica, ya no va a haber puntos de cortes, ¿no? Con el eje X, ¿no? En el de acá sí, una gráfica para abajo, ¿no? En el de acá también una gráfica hacia arriba, ¿ya? En el punto -2, -1, ¿no? -2, -1. Acá, entonces, para tener en cuenta el conflicto cognitivo, dice, se produce entonces una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de las personas, en la medida que involucra su interés. El desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces acá el estudiante, en la A, el estudiante se podría preguntar cuáles serían las raíces de esta ecuación, ¿no? Entonces ahí podría generar nuevo aprendizaje para el estudiante. ¿Qué se podría tratar acá, no? ¿Qué podría tratar acá? ¿Dónde estarían las raíces de esta ecuación, ¿no? Esta función cuadrática? ¿Dónde estarían las raíces? Entonces, ahí ya podría el docente abrir un nuevo conocimiento que serían los números complejos, ¿no? Ya sus raíces de esta ecuación serían raíces complejas. Entonces, este acá es el que no puede asociar el estudiante con sus conocimientos previos, ¿no? La respuesta sería la A, ¿no? Obviamente. Bueno, acá dice, el propósito de una docente es favorecer que los estudiantes comprendan los productos notables, ¿ya? Para esto, ella debe diseñar una actividad inicial, me dice. Actividad inicial, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? La actividad es recién una actividad inicial, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr dicho propósito? ¿Ya? Dicho propósito. La primera es pedir que construyan las siguientes piezas de cartulinas, una pieza cuadrada cuyo lado sea A, luego 4 piezas rectangulares de lados A y
una unidad respectivamente, y 4 piezas cuadradas de una unidad de lado, luego pedir que con estas piezas formen un cuadrado, para lo cual deben colocar las 4 piezas rectangulares alrededor de la pieza cuadrada del lado A, y en las esquinas poner las piezas cuadradas del lado una unidad. Finalmente, decir que la suma de las áreas de las piezas utilizadas es A al cuadrado más 4A más 4 es igual al resultado A más 2 elevado al cuadrado, ¿no? En esta primera parte, vemos que al último, el docente es el que dice la respuesta, ¿no? ¿Podrá ser más pertinente? Vamos a ver, ¿no? Luego B, explicar el proceso de resolución de un binomio al cuadrado, de modo que aprendan que el resultado se obtiene de elevar el primer término al cuadrado, luego sumar el doble del producto del primer término por el segundo y sumar el segundo término al cuadrado. Luego entregarles una ficha para que efectúe el cuadrado de otros binomios y finalmente verificar si desarrollaron correctamente los binomios propuestos, ¿no? Aquí solamente es una forma en la cual el docente solo explica, está haciendo un conocimiento descriptivo. No está haciendo que el estudiante construya su conocimiento, ¿no? Bueno, esto de acá, si es que tendría que elegir entre A y B, elegiría la A, ¿no? Pero vamos a ver la C, dice. Entregar 4 piezas de cartulinas, 2 de forma cuadrada, una del lado A y otro del lado B, y 2 piezas rectangulares de lados A y B unidades, respectivamente. Luego pedir que formen un cuadrado del lado A más B, con las 4 piezas entregadas. Finalmente, solicitar que expresen el área del cuadrado del lado A más B, en función de la suma de las áreas de las piezas entregadas. Bueno, en este caso acá la más pertinente es la C, ¿no? Ya que observamos que el estudiante está construyendo su conocimiento, ¿no? Es mejor que la A, ¿no? Ya que al último, en la A, el docente le está dando la respuesta, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la respuesta ahí sería la C, ¿no? Vamos a verlo más claro acá, para ver de qué nos están hablando en la A, ¿no? Entonces lo primero, ¿ya? Lo primero dice es una pieza cuadrada cuyo lado sea A, ¿no? Acá está, ¿ya? Luego 4 piezas rectangulares de lados A y una unidad, así. Respectivamente, y 4 piezas cuadradas de una unidad de lado, ¿no? Las 4 piezas de una unidad de lado sería así, ¿no? Bueno, hasta ahí estaría correcto, ¿no? Hasta ahí estaría correcto. Pero acá es donde ocurre el error del docente, ¿no? Decir que A al cuadrado más 4A más 4 es igual a A más 2, ¿no? Ya que el estudiante debería haber descubierto ahí, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Bueno, dice, por la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, el conocimiento verdadero es construido por el sujeto a través de sus propias interpretaciones. Y aquí no podemos observar que el sujeto no ha construido su aprendizaje, es el mismo docente que ha construido el aprendizaje del estudiante. Luego, ya que el docente da la respuesta, ¿no? Bueno, aquí, obviamente, el estudiante no está construyendo su propio aprendizaje, ya que el docente le está dando la fórmula, ¿ya? Y aparte de eso, le está diciendo que aplique ya de frente esta ficha de actividades, ¿no? La cual, para que aplique esto de aquí de frente, ya el estudiante tiene que haber conocido el estudiante ha tenido que conocer antes esto de acá, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que sea una actividad inicial, ¿no? Aquí no puede ser una actividad inicial, porque se supone que ya el estudiante ya debía haber tenido un conocimiento previo, ¿no? Dice, implica tener conocimientos previos de productos notables, por lo tanto no es una actividad inicial.
Ahora, en la C dice, entregar 4 piezas de cartulina, 2 de forma cuadrada, ¿ya? 2 de forma cuadrada, entonces acá sí. Uno del lado A y otro del lado B. Ahí está, uno del lado A, otro del lado B. Y 2 piezas rectangulares de lados A y B unidades, ¿no? 2 piezas rectangulares de lados A y B unidades. Luego, pedirle que formen un cuadrado del lado A más B. Ahí está, ya está formado el cuadrado del lado A más B. Con las 4 piezas entregadas. Finalmente, solicitar que expresen el área del cuadrado del lado A más B en función de la suma de las áreas de las 4 piezas entregadas, ¿no? Nosotros sabemos que todo este lado de aquí sería A más B, ¿no? Entonces, por lo tanto, su área de este cuadrado es A más B elevado al cuadrado, ¿no? Porque es A más B por A más B al cuadrado. Teniendo en cuenta la fórmula del área del cuadrado, ¿no? Esto sería igual a que yo sume las partes, ¿no? El área de las partes. De este de acá sería A al cuadrado. ¿Ya? De este de acá sería B al cuadrado. Y de estos dos sería A más B, ya, A por B, disculpen, más A por B. Entonces sería algo así, ¿no? Luego, sumo. Sumo. Bueno, el estudiante va a sumar así, ¿no? Entonces, de ahí el estudiante puede deducir la fórmula del binomio al cuadrado, que me dice que A más B elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, ¿no? Entonces, el estudiante ha construido su propio conocimiento con las actividades ya solicitadas por el docente, ¿no? Y son actividades iniciales, una actividad inicial para que construya el conocimiento de cómo es la fórmula del binomio al cuadrado. Entonces la respuesta, obviamente, en este caso, es la C. Bueno. Dice, en esta actividad el estudiante construye su conocimiento, ya, que relacionan con conocimiento. En esta, bueno, está mal escrito. En esta actividad el estudiante construye su conocimiento. Bueno, hasta acá nomás sería. ¿No? Bueno, esta acá es, esta pregunta, ¿no? Es solamente, me está pidiendo reconocer nada más, ¿no? ¿Cuál procedimiento no representa errores al operar con expresiones algebraicas, ¿no? Bueno, solamente es cuestión de operar y ver el resultado, y comparar los resultados, ¿no? Acá veo que le está saliendo 7H más 5, ¿no? ¿Y dónde está el error del estudiante? Podemos observar que está en la distributiva, ¿no? No ha distribuido bien el número 7, el producto. 7 por H, 7H, 7 por 2, 14, ¿no? Entonces le tendría que salir así. 7H más 7 por 2, 14, más 3, ¿no? En este paso de aquí es donde el estudiante ha cometido un error. Entonces esto está incorrecto, pues, ¿no? Sumando 7H más 17, ¿no? Eso saldría. Ahora, en la B vamos a ver si está correcta su resolución, ¿ya? Aquí, este aquí va a pasar al otro lado, ¿no? Y este menos 4 pasa al otro lado. Me queda de esta forma, ¿no? X medios menos X menos 1 entre 2 es igual a 4 menos 7 sobre 2. Luego, como son fracciones homogéneas, acá veo fracciones homogéneas, ¿no? Nosotros sabemos cómo restar fracciones homogéneas, se resta de manera directa, ¿no? De manera directa. Entonces sería así, ¿no? X al cuadrado menos
X menos, aquí tenemos que tener en cuenta que hay un signo negativo adelante de esta fracción, ¿no? Sería menos X, ¿no? Y el signo negativo que está adelante le va a cambiar el signo a todo lo que está atrás, ¿no? O contiguo a este signo negativo. Sería menos X más 1, ¿no? Bueno, acá falta 2, ¿no? Es igual a 4 menos 7 medios, me va a dar 1 medio. X menos X se eliminan, ¿no? Me da que 1 medio es igual a 1, ¿no? Entonces está correcto la resolución de el procedimiento, disculpen, de este ejercicio, ¿no? Ahora aquí, me piden desarrollar esto de acá. M más 1/3 de M más 1 por 4M más 3, ¿no? Aquí aplicamos lo que es producto de dos binomios. Este M multiplica con este de acá, este con este de acá, ¿no? Este 1 multiplica con este de acá y multiplica con este de acá. Vemos que aquí el estudiante no está haciendo esto de acá, obviamente, ¿no? ¿Ya? No ha hecho eso de ahí, no ha operado correctamente, no ha aplicado el producto de estos dos binomios. Entonces, esto también estaría incorrecto. Lo único que estaría correcto es la C. Ya, la C, ¿no? Ajá. Acá observamos, ¿no? Sumamos 1 más 1, el 7 multiplica, utilizando la distributiva, ¿ya? Y me da que el resultado debería ser 7H más 17, ¿no? Aquí lo mismo, solamente lo he copiado, tal como está igualito, ¿ya? Y la respuesta es igual. Entonces está correcto esto de acá, ¿no? Y acá debería ser así, pues, ¿no? Multiplico M por 4M, me daría 4M al cuadrado. M por 3, 3M. 1 por 4M, 4M. Y 1 por 3, 3. ¿Ya? Sumando 3M más 4M me va a dar 7M, ¿ya? Y el 1/3 multiplicaría a todos los términos de que están dentro del paréntesis, pues, ¿no? Entonces me quedaría algo así, ¿ya? Cosa que acá el estudiante, la resolución en este caso no es igual a la de acá, ¿no? Este también sería incorrecto. La respuesta sería la B, ¿no? ¿Ah? Entonces los errores es que no aplica la distributiva en este caso, ¿no? Está correcto. Y en el de acá tampoco no aplica bien la distributiva en la multiplicación de estos dos binomios. Bueno, acá dice, un docente tiene el propósito de que los estudiantes afiancen. Entonces la palabra afiancen me está indicando que el estudiante ya tiene un saber previo sobre el tema, ¿ya? Y en este caso el tema es reparto proporcional. ¿Cuál de las siguientes tareas es pertinente para contribuir al logro de dicho propósito? Me están preguntando. Si se sabe que el precio de un 1,5 kilogramos de chirimoya es 9 soles, determinar el precio de 3,5 kilogramos de chirimoya, ¿ya? Entonces el estudiante ya sabe lo que es reparto proporcional. Si nosotros nos damos cuenta, en este caso, lo único que está haciendo es, está aplicando nada más su conocimiento. Entonces, no va a afianzar el estudiante nada acá, porque está haciendo lo mismo que ya sabe, pues, ¿no? No afianza nada acá, porque solamente está aplicando lo que ya sabe. Bueno, acá, determinar la cantidad total de matriculados en un taller de danza. Se sabe que hay 36 mujeres matriculadas y que hay 2 varones por cada 3 mujeres. Este de acá es parecido al de arriba, ¿no? Solamente que está un poquito más difícil, pero igual está aplicando nada más. ¿Ya? Aplica. ¿Ya? Aplica. Ahora la C. En un emprendimiento económico, Juana invirtió 3.000 soles y Lisette 4.000 soles. Si se obtuvo una ganancia total de 1.400 soles, determinar cuánto le corresponde a cada uno
de acuerdo a su inversión, ¿no? Si nos estamos dando cuenta, aquí hay un conocimiento retrospectivo de lo anterior, ¿no? De lo que ya saben los repartos profesionales. Acá está, nosotros podemos observar que está financiando, ¿no? Ya, porque no solamente le está pidiendo que haya, sino también cuánto sería la constante que debería tener para que al multiplicar por esto de aquí y por esto de aquí, le dé su ganancia, ¿no? Vamos a verlo más claramente acá, ¿ya? Bueno, acá está la A, la B y la C. Acá dice, si se sabe que el precio de 1,5 kilogramos de chirimoya es de 9 soles, determinar el precio de 3,5 kilogramos de chirimoya. Entonces el estudiante obviamente puede aplicar, ¿no? ¿Ya? Nosotros sabemos cómo se halla esto de acá, X entre 3,5 es igual a 9 entre 1,5, ¿no? ¿Ya? A ver, de acá, ¿cuánto sale el valor de X? ¿Ya? Este 3,5 pasa a multiplicar, me quedaría 3,5 por 9 entre 1,5, ¿ya? Que esto me daría, ¿ya? 21, ¿no? 21. Aplicando lo que nosotros sabemos de proporcionalidad directa, ¿no? Bueno, en este caso el estudiante también ya sabe esto de acá, solamente está aplicando, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Determina la cantidad total de matriculados según taller de danza. Se sabe que hay 36 mujeres matriculadas y que hay 2 varones por cada 3 mujeres. Algo así. Ya, acá es lo mismo, solamente que han cambiado la forma como le han dicho, ¿no? Que de cada 2 varones hay 3 mujeres. Y hacemos lo mismo, ¿no? X sobre 36, bueno, el estudiante haría lo mismo, ¿no? X sobre 36 sería igual a 2 sobre 3, ¿no? 2 sobre 3. De acá podemos observar que X sería 24, ¿no? Entonces eso sería el estudiante, ¿no? En un emprendimiento económico, Juana invirtió 3,000 soles y Lisette 4,000 soles. Si se sabe que obtuvo una ganancia total de 1,400 soles, determinar cuánto le corresponde a cada uno de acuerdo a su inversión. ¿Ya? Vamos a ver cómo se resolvería esto de acá, ¿no? Así sería. ¿Ya? Acá tenemos que tener en cuenta lo que es reparto proporcional, ¿no? A Juana le toca 3,000K y a Lisette 4,000K. Ya no sería de esta forma. ¿Ya? Entonces, sumando 3,000K más 4,000K, ¿ya? 3,000K más 4,000K, ¿ya? Me da esto 1,400, ¿no? 1,400, acá sería un 1,0, ¿no? Un 0. Bueno, de aquí nosotros ya podemos hallar cuánto vale K, ¿no? Resolviendo esta ecuación, me sale que K es 1 quinto, pues, ¿no? Y con esto, el estudiante ya puede hallar cuál sería la ganancia, ¿no? Multiplicando 1 quinto por cada uno de los valores que le toca, que invirtió cada uno, ¿no? 1,500 por 3,000 por 1,1 quinto sería 600 y 4,000 por 1 quinto sería 800. Pues vemos que el de acá sería más pertinente, ¿no? ¿Ya? ¿Ah? Porque no solamente ya estamos hablando de hallar, aplicar, sino también estamos hablando de un reparto proporcional, ¿no? Reparto proporcional. Entonces, y esto de acá no solamente, no es algo que el estudiante lo tenga en cuenta, ¿no? Bueno, antes 21, 24, ¿no? Ajá, acá la constante es 1,5, ¿no? Bueno, son tareas básicas esto de acá, tarea básica. Esta tarea sería la más pertinente, ¿no? Ya, un momentito, por favor.
Ya. Una docente presentó a los estudiantes una secuencia de transformaciones con la imagen de la huella de un pie. En dicha secuencia, los dos últimos términos no estaban graficados. ¿Ya? Me están hablando de esto de acá, pues, ¿no? Me están hablando de esto de aquí. Un momentito. Ya, entonces me están hablando de esto de aquí. ¿Qué figuras irían en esta partecita? ¿Ya? ¿Qué figuras serían en dos cuadritos que no hay, que falta rellenar, dice? Dice, al solicitarle determinar cuáles eran los términos faltantes, algunos estudiantes cometieron un error al responder lo siguiente. Entonces respondieron de esta manera. A partir de esta respuesta, ¿cuál es la transformación geométrica que ellos no identificaron en la secuencia? ¿Ya? ¿Qué podemos observar de esta figura 1 a la figura número 2? ¿Ya? ¿Qué transformación geométrica podemos observar, ¿no? Vemos que está rotando, ¿no? Está rotando 45 grados, ¿no? 45 grados, o mejor, disculpen, 90 grados, con respecto a las manecillas del reloj, ¿no? A favor de las manecillas del reloj, 90 grados, ¿no? Luego, acá, de acá a acá, entonces está rotando 90 grados, ¿no? En sentido horario. De acá también está rotando en sentido horario, ¿ya? 90 grados. Acá también 90 grados, ¿no? ¿Ya? Y aquí también, obviamente, 90 grados, ¿no? Entonces, pero de aquí a acá no está rotando. ¿Qué estamos observando? Una traslación, ¿no? Es una traslación. Entonces, vemos que en los primeros 5 figuras, o 4 figuras también puede decir, ¿ya? Está rotando, ¿no? Y a partir de esta de aquí, hay una pequeña traslación, ¿no? Luego acá lo mismo, ¿no? Rota, rotación, 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 traslación, ¿ya? Entonces todo esto acá es rotación, rotación y traslación, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo sería? Sería entonces lo mismo, ¿no? Rotación, 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 y por último, acá sería una traslación. ¿Ya? Entonces sería aquí de esta manera, el pie estaría mirando para este lado, ¿ya? Y acá también estaría más o menos por acá, ¿sí, no? De esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas transformaciones geométricas no ha identificado en la secuencia el estudiante? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes no ha identificado? A ver, disculpen, creo que acá hay un pequeño error mío. A ver, vamos a ver. Acá vemos que es rotación, 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 ¿no? Y acá es traslación, ¿no? Rotación, 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 traslación. ¿Ya? Cada 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Acá sería una así. Y acá estaría de esta manera, creo, ¿no? Así. Ya. Bueno, vamos a ver, vamos a verlo. Creo que acá ya lo resuelvo. Disculpen. Vamos a ver, ¿ya? Acá vemos que es rotación, ¿ya? Traslación, ¿no? Rotación, traslación. ¿Ya? Acá entonces sería también lo mismo, ¿no? Hasta acá sería rotación. Teniendo en cuenta eso de ahí. Y por último, sería una traslación, ¿no? Entonces acá, sí estaba bien lo que había indicado entonces anteriormente, ¿no? Entonces, el que seguiría mirando para este lado, ¿no? Y de acá iría una traslación, ¿no? Sería así. ¿Ya? Entonces, ¿qué
el estudiante que no ha hecho correctamente, a partir de acá, miren, este acá sí está correcto, ¿no? Pero de acá a acá ha vuelto a hacer una rotación, ¿ya? Acá rotó, pero en el siguiente debía hacer una traslación, ¿no? Como está indicado acá, ¿no? Pero el estudiante ha seguido haciendo la rotación. Entonces, ¿cuál no ha identificado correctamente? Obviamente la traslación, pues, ¿no? Ya que al colocarlo acá, podemos observar que el estudiante ha seguido rotando. Más no sería lo correcto. Lo correcto sería que debía haber trasladado. Entonces la respuesta cae de madura, que sería la traslación, ¿no? Dice, en cierto mes, un recibo de telefonía celular que corresponde a un plan pospago para llamadas ilimitadas nacionales contempla los siguientes conceptos: cargo fijo y llamadas internacionales. A partir de la información de dicho recibo se elaboró la siguiente gráfica. Ahí está la gráfica indicada, dice. Ya. Dice, de acuerdo con esta gráfica, ¿cuál es el cargo fijo que se cobra mensualmente en el recibo de telefonía mencionado? ¿Ya? Bueno, esto de acá lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Obviamente se puede observar que es una función lineal afín, ¿no? El cargo fijo lo podemos hallar con respecto al valor del minuto cero, pues, ¿no? ¿Ya? En el minuto cero podemos hallar, ¿no? Entonces, con una simple recta, ¿no? Podemos observar que el valor constante, ¿no? O el cargo fijo es 30, ¿no? Solamente haciendo una pequeña gráfica, ¿ya? Que es esta línea recta, ¿no? O también lo podríamos hacer, si nosotros nos damos cuenta, ¿ya? Nos damos cuenta, es una, como les había dicho anteriormente, es una función lineal afín, entonces tiene esta forma, ¿no? F de X, ¿ya? Es igual a sub X, a X más B, ¿no? Ya, si nosotros queremos hallar el cargo fijo, es el valor de B, pues, ¿no? El valor de B. Ese sería el cargo fijo. ¿Y cómo hallo el cargo fijo? Haciendo mi F de 0, pues, ¿no? F de 0. ¿Ya? F de 0. ¿Ya? Y el F de 0, viendo en la gráfica, es 30, ¿no? O sea, que esto de acá va a ser igual a 30. Entonces, reemplazando el valor de 0 en X, me va a dar A por 0, ¿no? Más B es igual a su valor, ¿no? En 0, que es 30. Ya, A por 0 es 0, ¿no? Más B es igual a 30. De acá ya podemos hallar que el cargo fijo es B, ¿no? Es 30. Sería la manera correcta de hallar, ¿no? Lo puedo hallar entonces de dos maneras. Gráficamente, ¿no? Trazando una recta paralela al eje X, ¿no? En mi gráfica. O también utilizando la definición de función lineal, ¿no? Afín, que es de la forma AX más B, donde B vendría a ser mi constante, mi cargo fijo en este ejercicio. Ya, bueno, observamos que es una función lineal afín, ¿no? Entonces tiene esta forma, ¿no? Hallamos f de 0, ¿no? F de 0 es a sub 0 más b es igual a 30. De acá podemos hallar que el cargo fijo es 30, ¿no? O también, como les había indicado, trazando una recta paralela al eje X, ¿no? Y acá podemos hallar que el cargo fijo es 30, ¿no? La respuesta es la A. La siguiente gráfica muestra la rapidez con la que se propaga el sonido en diferentes medios.
según una medición efectuada bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, ahí está la gráfica, ¿ya? Me piden, con respecto a la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La rapidez de la propagación del sonido es mayor cuando se propaga en el acero y en la madera que cuando se propaga en el ladrillo y en el aire. Mientras aumenta el tiempo transcurrido, también se incrementa la pendiente de la gráfica de las funciones. ¿Ya? Y la C, me están diciendo, la pendiente de las rectas es 0 cuando el tiempo transcurrido es igual a 0. Tenemos que ver cuál de estas tres afirmaciones sería la correcta. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar una forma de comparar. ¿Ya? Una forma de comparar. Si lo que me dicen acá es verdadero, que el acero y en la madera se propaga más rápido que en el ladrillo y en el aire. ¿Ya? Para eso tengo que analizar cuál es el valor de su propagación del aire, ladrillo, madera y acero en un punto específico. ¿Ya? Yo lo puedo analizar en 1, en 2, en 3, o en 4, en 5, en cualquiera, ¿no? Bueno, en este ejercicio no me conviene analizarlo en 4 y en 3, ¿no? Porque no veo cuál sería el valor de... Aunque lo puedo hallar, ¿no? Porque es una gráfica lineal, extendiendo esto de acá, obviamente, lo puedo hallar. No sería conveniente, ¿no? Porque tendría que trabajar más. Entonces tengo que trabajar con los valores pertinentes de esta gráfica. Que en este caso es 1 y 2, ¿ya? Porque tengo los valores del aire en 1, del ladrillo en 1, del acero, de la madera en 1 y del acero en 1. Entonces, me convendría trabajar con cualquiera de estos dos, ¿no? Con 1 o 2. ¿Cómo voy a hallar? Entonces, tengo que trazar una línea vertical. Una línea vertical. Y con eso me va a indicar si es que lo que están afirmando en esto de aquí es verdadero o falso. Ya, porque me están preguntando determinar si es verdadero o falso en esto de acá. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir? En el aire, ¿ya? En el aire, si me doy cuenta, ¿no? Es menor que 1. ¿No? En el aire vemos que es menor que 1. Vamos a colocar aquí un 0, y algo, ¿ya? 0, vamos a colocar, por la gráfica sería un 0,4, ¿no? Aproximadamente, no estoy diciendo que es 0,4. En el ladrillo es un 3,8, puedo colocarlo. En la madera es 5, puedo colocarlo como un 5,6. ¿no? Y en el acero, aproximadamente 6, ¿no? Y es correcto lo que me están afirmando acá, que me dicen que el acero y la madera se propagan más rápido que el ladrillo y el aire. Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Ya? Pero vamos a analizar las otras, ¿ya? Vamos a analizar la B y la C. Las afirmaciones B y C, ¿no? Me dice la afirmación B, mientras más aumenta el tiempo transcurrido, también se incrementa la pendiente de las gráficas de las funciones. ¿Ya? ¿Qué es la pendiente? Nosotros sabemos que la pendiente viene a ser, ¿ya? Viene a ser el ángulo que forma la recta con el eje X, ¿no? Vamos a tomar del aire. Vamos a tomar que este de acá es el ángulo, ¿no? Representado con alfa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vemos que no varía, pues, ¿no? No varía. ¿Ya? No varía para cuando, por más que yo
extienda esta gráfica hasta el infinito, el ángulo, la variación del ángulo no va a cambiar, no hay ningún cambio en el ángulo. Entonces, esto de acá sería incorrecto, ¿ya? Incorrecto. Bueno, la pendiente de las rectas es 0 cuando el tiempo transcurrido es igual a 0, ¿no? Esto me está indicando que, acá me está indicando que el valor aquí en este punto es 0, ¿no? Pero no puede ser 0. Para que una recta tenga pendiente 0, ¿ya? Tiene que ser paralela al eje X, o sea, tendría que ser algo así más o menos, ¿no? ¿Ya? Veo que ninguna de las gráficas de cualquier recta es paralela al eje X, entonces nunca van a tener pendiente 0. ¿Ya? Esto sería entonces también incorrecto, ¿no? Estas dos serían incorrectas. La única que sería correcta es esta de acá. A ver, aquí, disculpen. Bueno, entonces acá yo estoy trazando en 2, ¿no? Vemos que es casi 1 en el aire, ¿no? Más de 7 en el ladrillo, más de 10 en la madera y más de 12 en el acero, ¿no? Y es correcto entonces el acero y la madera es mayor que el ladrillo y el aire. Entonces, este es verdadero o falso, ¿no? Karina contrató un plan de telefonía celular por el cual cada 30 días dispone de 10 gigabytes para navegar por internet. En ese periodo, ella utiliza la misma cantidad de gigabytes por cada día, lo que origina que al final del periodo le queda exactamente 1 gigabyte sin consumir. ¿Cuál de las siguientes funciones permite establecer la cantidad de gigabytes que Karina ha utilizado cuando ya transcurrieron T días de ese periodo? Entonces lo que nos están pidiendo es hallar una función que dependa de los días transcurridos. ¿Cómo sería? Entonces, si son un mes, son 30 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, así hasta 30 días. Lo que yo tengo que hallar es cuánto gigabyte consume Karina en un día. ¿Ya? Entonces, eso se halla fácilmente dividiendo los días, ¿ya?, entre la cantidad de gigabytes, ¿no? Sería 10, que es la cantidad de gigabytes entre los días, ¿no? Ya, entre los días. Así sería, ¿no? Así sería. La cantidad de gigabytes transcurridos en un día, ¿no? Sería 1/3, o mejor dicho, a ver, disculpen, vamos a analizar. Dice, Karina contrató un plan de telefonía celular por el cual cada 30 días dispone de 10 gigabytes, ¿no? Para navegar por internet. En este periodo ella utiliza la misma cantidad de gigabytes cada día, lo que origina que al final del periodo le queden exactamente 1 gigabyte sin consumir. Ah, ya. Entonces no sería entre 10, bueno, no sería entre 10. Acá hay un pequeño error, porque no ha consumido, ¿ya? No ha consumido los 10 gigabytes, sino solamente ha consumido 9 gigabytes, porque acá me dicen que no ha consumido 1 gigabyte. Entonces, por lo tanto, sería solamente ha consumido 9 gigabytes, ¿no?
Entonces yo quiero saber cuántos gigabytes consume por día, sería dividiendo 9, la cantidad de gigabytes consumidos, entre la cantidad de días, que es 30. Simplificando, tercia, 3, ¿no? Y tercia de 30, 10, ¿no? Ya, ese sería entonces la cantidad de gigabytes por día, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 30, puntos sucesivos hasta un T, ¿no? Si yo quiero calcular los que consumió en un día, multiplicaría 1 por 3,10, ¿no? Si fuesen 2, 2 por 3,10. Si fuesen 4, 4 por 3,10. Si fuese 30, 30 por 3 sobre 10. Si fuese T días, entonces esto quedaría de esta manera, pues, ¿no? La cantidad para cualquier día, f de t, sería 3 décimos de t. Entonces, la respuesta en esta situación sería la misma, ¿no? Tenemos que calcular la cantidad de gigabytes consumidos en un día, dice. Entonces, gigabytes, ¿ya? Por días, ¿no? Son 9 gigabytes en 30 días, ¿ya? Entonces, en un día va a ser 3 sobre 10. En un día consume 3 décimos, ¿no? De los... ¿Ya? Entonces, su gráfica también podemos obtenerla de esta manera. Como es una función lineal, no es una lineal afín, ¿ya? Va a pasar por el origen, ¿no? Por el origen. Y acá podemos observar para 10 días son 3, para 20 días son 6, ¿no? Entonces, por lo tanto, disculpen. Por lo tanto, ya, de acá se puede obtener que la función viene a ser representada con la función de la letra B, ¿no? La A y la B, obviamente no, pues, ¿no? Aquí, aunque está en la primera parte está correcta, ¿no? No debería tener este 1, ya que si no mi gráfica pasaría por acá, pues, ¿no? Por el punto 1, ¿no? Significa que cuando no ha pasado ningún día ya ha consumido 1 gigabyte, y eso es incorrecto, pues, ¿no? O mejor dicho, más de 1 gigabyte, ¿no? Disculpe, sí, 1 gigabyte, ¿no? Es incorrecto, no puede, al principio no puede estar consumido 1 gigabyte, ¿no? En el de acá, ¿no? Ya, en el de acá, no me está dando la cantidad de gigabytes consumidos. ¿Acá qué me está dando? Me está dando la cantidad de gigabytes que le sobran, pues, ¿no? Porque al restar 10 menos 3 sobre 10 séptimos. 10 menos 3 sobre 10, ¿no? De t. Ya. Claro que si que reemplazamos en 30, mira, si reemplazamos acá 30, ¿no? 3 por 30 entre 10 me va a dar 9. 10 menos 9 me da 1. Entonces, la C me está dando la cantidad de gigabytes que dejó sin consumir. La respuesta es la B, ¿no? Ajá. Vamos a ver este último ejercicio, ¿ya? Un docente propone a los estudiantes resolver el siguiente problema. En cierto campeonato de básquet se obtiene 1 punto por encestar con tiros libres y 2 puntos por encestar con tiros de campo, ¿ya? Si en cada uno de los 5 últimos partidos Ricardo hizo como máximo 10 puntos, ¿cuántas canastas de cada tipo puede haber realizado por partido? 3 estudiantes coincidieron en que los posibles resultados necesariamente deben ser números naturales. Bueno, esto está correcto, pues, ¿no? Sin embargo, tal como a continuación se observa, cada quien identificó las variables y elaboró representaciones distintas. ¿Quién construyó una representación gráfica correcta del problema propuesto? Me están indicando, me están preguntando. Vamos a ver. Aquí está la gráfica y la representación de la relación
de los puntos realizados con tiros libres y puntos a realizar con tiros de campo, ¿no? Acá vemos que sí, está correcto, ¿no? Está correcto su representación. 2x más y es menor o igual que 10. O sea, la suma de los puntos tiene que ser como máximo 10 puntos. Está representado correctamente. Pero ¿cuál es el problema en Manuel? En Manuel, aunque lo ha representado correctamente, ¿ya? Al graficarlo, no ha ubicado los ejes correctamente, ¿ya? Porque la cantidad de puntos con tiros de campo, ya, solamente pueden ser de 2, ¿no? Puede ser, disculpen, 2, ¿no? Entonces, ya, puede ser que sí obtenga 10 puntos, ¿no? Puede ser que tenga 10 puntos acá. Ya, realizados con puntos, con tiros de campo. 10 por 2. Ya, disculpen. A ver, disculpen. La cantidad de puntos de tiros de campo dice que es 2x más y. Esto de acá es menor que 10, ¿no? Menor que 10. Ya, sí, el error ha sido en los tiros libres, ¿no? En los tiros libres, ya, me dicen que cuánto obtiene un punto por cada tiro libre, ¿ya? Esto sería mi y, ¿no? Y este sería mi 2x, mi x, disculpen. En los tiros de campo, él puede obtener 2, ¿no? 2, puede obtener 2. Sería, al reemplazar 2 por 5 me daría 10. Y acá tendría que ser 0, ¿no? 0, sí está correcto, ¿no? 0, le da 0. ¿No? Bueno, lo único que está incorrecto acá es su representación en los ejes coordenados. Acá de plano, podemos ver que Edith, ¿ya? La relación que ha obtenido es incorrecta, ¿ya? Es incorrecta. ¿Por qué? Acá le falta algo, ¿ya? Aunque es parecido al de acá, le falta, me dicen como máximo, entonces sí puede ser 10. Entonces tendría que aquí tener el signo igual. Entonces, obviamente esto está incorrecto también, ¿no? Rosa, vamos a ver Rosa. Rosa, ¿ya? Rosa, dice cantidad de tiros de campos encestados va de 0 a 5. Cantidad de tiros libres encestados de 0 a 10. ¿Ya? Entonces, acá podemos observar que al reemplazarlo en mi relación que está correcta, sí cumple, ¿no? Y aparte, están bien graficados los ejes coordenados, ¿no? Ya, porque acá tengo la cantidad de tiros de campo que está representado con la letra Y, ¿no? Y cantidad de tiros libres encestados que están representados con la letra X. ¿Ya? Entonces, acá vemos que interpreta bien la relación, pero se equivoca en nombrar los ejes incorrectamente, ¿no? O nombra los ejes incorrectamente, sería. Interpreta incorrectamente la relación, además también ubica mal los ejes, al igual que Manuel. Pero acá Rosa interpreta bien la relación y además ubica bien los ejes. Entonces la respuesta sería, ¿quién representó correctamente? Rosa, ¿no? Obviamente. Bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya sido útil la resolución de estos ejercicios propuestos por o mejor dicho, de esta causística propuesto en el año 2019, ¿no? Por el Minedu. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, colegas.